Sabe que durante 20 años trabajé en una empresa de eventos y durante esos 20 años aprendí muchísimas cosas, estudié muchísimas cosas, hice varios cursos y entre ellos un curso de reparación de PC. Dentro de ese curso de reparación de PC aprendí a formatear las computadoras. ¿Y por qué había que formatear las computadoras? Porque las computadoras se empezaban a poner lentas. Y los DJ, siempre que venían después de los eventos, me decían, pastor no, me decían, jefe, esto anda re lento, está mal. Entonces, ¿qué hacía? Invertía unas horas de mis días antes de irme a dormir, formateaba y dejaba instalando un nuevo sistema operativo. Esto me ayudó muchísimo a poder mantener los equipos bien ordenados. Cuando los chicos venían y me decían, la compu está lenta, le cuesta iniciar o le cuesta abrir los programas, era uno de los síntomas de que esa computadora necesitaba un reseteo, un reset. Necesitaba un formateo. Se puede arreglar de mil maneras, hay formas de limpieza, sacarle virus y todo eso, pero para nosotros era mucho más fácil formatear, volver a instalar y en su defecto cambiar el disco. Yo sé que tal vez usted no me entiende algunas cosas, pero yo sé que algunos sí. La idea era que a la compu, para que vuelva a funcionar, como en el principio había que resetearla, volverla a cero. Es como cuando usted se le bloquea su teléfono y lo que hace el técnico regularmente es ir a la configuración, baja la parte que dice volver a modo fábrica o a la forma original. Y en realidad no le hacen mucha limpieza, es simplemente volver ahí, lo vuelven a modo fábrica, instalan nuevamente su correo electrónico y el teléfono vuelve a andar. Pero cuando la vida nuestra se empieza a poner lenta y comenzamos a pensar un poquito atrasado, ¿no? Es como que nos dicen algo y al ratito arrancamos. Es como que tenemos un segundo o dos. Vio que alguien le dice, pasame eso, y la persona se queda. Y después arranca. Vio que regularmente uno a veces cuando está realmente saturado, cuando las crisis han venido tan fuertes al matrimonio y los líos han venido tan fuertes en la vida, uno termina medio atrofiado. Y necesita un cambio de mentalidad. El apóstol Pablo intenta hacer un reset en la vida de la iglesia de Roma. Y en Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Este reset, este formateo que el apóstol Pablo estaba intentando hacer en la iglesia de Roma, era porque en cierta manera la iglesia había recibido al Cristo resucitado y estaban viviendo bajo la gracia de Dios, pero por esas cosas de la vida, por intentar quedar bien con todos, el pueblo de Roma comenzó a fracasar en cierta manera en base a la gracia donde estaban viviendo. Comenzó a volver a los pecados del pasado. ¿Sí me sigue? Ahora note esto. El apóstol Pablo le da este excelente consejo a la iglesia de Roma, porque la iglesia de Roma estaba abandonando la gracia. Es por este motivo que le dice, no se amolden. Y amoldarse es acostumbrarse a algo, o volver a tomar, o volver a meterse en un ambiente que no te corresponde, no debías estar ahí. Es un lugar donde ya saliste, ya no estás, ya no te sirve. Pero si la persona se acostumbra nuevamente, ¿qué está haciendo? Está volviendo a tomar el hábito y ese hábito no se lo va a poder quitar tan fácilmente. Hay un predicador que dice que es más fácil liberar a un endemoniado que sacar a un testarudo de su idea. Porque al demonio uno le dice fuera en el nombre de Jesús y sale. En cambio al testarudo tenés que explicarle 20.000 cosas para que pueda arrancar.
Y aún así a veces no arranca. Dígale al que está al lado, vos no sos de eso, ¿no? Los hábitos son patrones de conducta que se forman con el tiempo. Los hábitos buenos, por ejemplo, leer la Biblia, meditar, orar al Señor diariamente es un buen hábito. Pero hay hábitos que no son tan buenos y ese hábito, por ejemplo, el hábito de pecado. El hábito de pecado no siempre es bueno. Y algunos dicen, pastor, pero está bueno, a mí me gusta. Sí, obviamente el pecado siempre es bueno, siempre nos cae bien, pero no nos hace bien. El pecado siempre está ahí, siempre gusta, por eso se llama pecado. Y Satanás sabe qué parte de nosotros es la que necesitamos rendir. Satanás sabe en qué área usted es débil. Así como Dios nos conoce, ¿usted piensa que Satanás lleva desde Adán y Eva? Ahora, lo asombroso de todo esto es que desde los días de Adán y Eva y hoy, el verso es el mismo. Usted dice, no, pastor, porque a mí me engaña. Sí, es el mismo. Siempre te termina convenciendo con algo. Siempre nos termina convenciendo con algo. Y nosotros seguimos cayendo. Y ahí decimos, ay, y Eva no, escuchó la serpiente. Sí, pues usted está escuchando un montón de cosas. Estamos escuchando un montón de cosas en la televisión, en las computadoras. Y que a modo de serpiente nos dicen que Dios no nos puede dar. O si conocemos ciertas cosas. Hoy las ideologías de género, las ideologías sobre lo que es sexualidad, están hablando de esto. O sea, experimente. Es como si estuviera la serpiente en esta hora diciendo, así que Dios te dijo que no está bien, pero probalo, fíjate. El problema es que el apóstol Pablo le dice a los romanos, si ustedes prueban, convierten en un hábito lo que están probando. Y el problema es que cuando usted convierte un hábito, en lo que probó lo convierte en un hábito, después va a ser muy difícil quitarlo de su mente. ¿Por qué? Porque solo usted sabe lo que usted introdujo, lo que nosotros introdujimos, solo nosotros sabemos. ¿Sí me está siguiendo? Ok. Ahora, si la mente se infecta de cualquier virus de desánimo, puede volver a la vieja manera de vivir. Se da cuenta que hay gente que de repente arranca bien, le empiezan a ir las cosas bien, viene a la iglesia y el Señor lo bendice y ya está teniendo de todo, tiene grandes bendiciones. Pero de repente usted dice, ¿y dónde está el hermano? Se salió del grupo, borró esto, eliminó a esto, no te atiende más, lo llamás y no te atiende. ¿Se da cuenta? Ese hermano en cierta manera volvió. O sea, se dio al llamado del pasado, o sea, se acostumbró, se amoldó. Mire, ¿cuál es el primer ataque que el diablo hace sobre la gente que comienza a servir? ¿Cuál es el primer ataque? Es el desánimo. Cuando una persona se determina por servirle al Señor, lo primero que el enemigo hace es traerle desánimo. Porque el enemigo no es omnisciente, no sabe lo que usted siente, él intenta, tira. Es como, un día Juan me explicó cómo ir a pescar y él me dijo, hay que hacer una lectura del lago. Y depende de los bichitos que estén volando, es la mosca que hay que usar, ¿sí o no? Algo aprendí. Ya voy a empezar a practicar. Satanás también hace lo mismo. Satanás empieza a mirarlo a usted, lo sigue un rato, le pone 2 demonios, los demonios lo siguen y sabe que cuando usted se sienta en un horario detrás de su computadora, usted abre páginas que no tiene que abrir, entonces Satanás dice, por ahí es. Entonces el demonio viene, le rinde el informe a Satanás y le dice, ¿sabe qué? Tiene una inclinación a cierto tipo de páginas. Entonces Satanás arma el plan y le dice, a ese tipo hay que hacerlo caer porque tiene gran propósito en Dios. Hay que hacerlo caer porque tiene un llamado de Dios y va a hacer cambios rotundos en muchas personas. Entonces hay que abortarlo antes. Y ahí es donde comienzan los líos. Ahí es donde comienzan los problemas. Entonces uno dice, ¿y por qué el diablo me ataca tanto? ¿Y por qué se ensañó conmigo? Se ensañó porque tienes un gran propósito de Dios. Hay gente que viene a Dios con sus matrimonios destruidos. Se restaura, la felicidad vuelve a la casa, la economía comienza a crecer y aún vuelven atrás. ¿Por qué? Porque nunca formateó su manera de pensar. Los pensamientos siguieron intactos, la manera de ser, todo fue intacto, solo que volvió a arreglarse. Cuando uno no cambia,
cuando uno tiene una ruptura en algo, un fracaso en algo, si uno no analiza y no vuelve a empezar, cuando usted vuelve a empezar y no cambió, no pasó por el filtro de su mente la idea de transformar o cambiar, mañana va a volver a caer. Porque todo lo que se restaura sin que haya un cambio en la mentalidad hace que ese cambio que hubo se pierda otra vez. Y usted puede estar volviendo a empezar 20,000 veces. Y esto sucede con los matrimonios. Muchos matrimonios, años peleando todo el tiempo por lo mismo. ¿O no? Siempre por lo mismo. El mismo pleito de distinta manera, en distinto lugar, en el auto, en la casa, en la ruta, no sé, en el río tomando mate, no sé, pero el lío es el mismo. Con distintas palabras. ¿Por qué? Porque la persona que discutió la primera vez por eso, como no decidió cambiar, mañana va a volver a discutir exactamente por lo mismo, porque no hubo un proceso de cambio en el transcurso del primer pleito con el segundo. ¿Sí me está siguiendo, no? Me mira así como que, ¿quién le contó, pastor? Ahora, cuando hay cambios significativos, tarde o temprano, cuando no hay cambios significativos, tarde o temprano la persona vuelve a caer. Proverbios 26:11 dice, como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Qué duro que es esto, ¿no? Esto lo dice Proverbios, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Ahora, lo peor de todo es que si no manejamos los tiempos, los malos hábitos terminan haciéndonos perder todo lo que tenemos. Ahora, ¿cómo se forma un mal hábito? Los malos hábitos suelen formarse de traumas no sanados que infectan la manera de pensar. El Señor puede usarte de manera sobrenatural, pero debido a los traumas del pasado podemos perder o abortar el propósito de Dios para nosotros, el llamado de Dios. Por ejemplo, debido a la pobreza, a los fracasos, muchos no se animan a volver a empezar o volver a comenzar. Hay una historia bíblica que está en el libro de Éxodo 3. Abra su Biblia, por favor, téngalo ahí. Esta historia bíblica nos va a ayudar a entender cómo se forman o cómo se puede llegar a abortar un llamado de Dios. ¿Cómo se puede llegar a abortar un propósito de Dios en la vida de alguien si no se trata como corresponde o a tiempo? Moisés fue un general libertador. ¿Me sigue? Moisés fue un general libertador. Dios lo llamó y lo mandó a liberar a su pueblo de la esclavitud. Imagínese que Dios le dice, yo ahora te estoy llamando porque te voy a enviar a tal ciudad a abrir una obra para que muchos conozcan de mi palabra en ese lugar. ¿Y qué haría usted? ¿Qué haría usted? Ahora note esto. Moisés era un general libertador, pero por esas cosas de la vida, Moisés tuvo un evento trágico, se podría decir, donde por defender a uno de sus compatriotas, mató al agresor y eso hizo que él tenga que huir de Egipto. Moisés creció en el palacio con Faraón. ¿Se acuerda? ¿Conoce la historia de Moisés? Lo pusieron, la madre lo puso dentro del canastito, lo encontró la hija de Faraón se lo lleva al palacio, en el palacio lo crían y él crece como si fuera uno de los hijos de Faraón. Moisés conoció la libertad, conoció las mejores comidas, conoció el hecho de tener autoridad. Moisés tenía autoridad. Pero por esas cosas de la vida y ese evento trágico, un día defendió a uno de los de su pueblo y mató al egipcio opresor. Y cuando él lo mató tuvo que huir. Ahora note esto, pasó de ser un principal de autoridad a un prófugo de la justicia. ¿Sí me sigue? Ahora cuando él huye, llega a Madián, a la tierra de Madián, se casa con la hija de Jetro. Y una de las primeras asignaciones que tiene Moisés fue cuidar las ovejas de su suegro, de Jetro. Ahora imagínese un tipo que creció en el palacio con todos los beneficios y las autoridades que puede llegar a tener alguien que crece con total autoridad.
de pronto a estar cuidando ovejas encima del suegro. Ni siquiera eran propias. Ni siquiera eran propias, eran del suegro. Y un día Moisés dice: voy a llevar a las ovejas a pastar a un lugar donde hay pastos verdes, donde está la mejor pastura. ¿Pastura se dice? La mejor pastura. ¿A dónde? Al monte Sinaí. Entonces Moisés agarra las ovejitas, se las lleva al monte Sinaí. Y él estaba allí, seguramente preparó su mate amargo, se sentó sobre una piedra mientras las ovejitas pastaban. Él estaba silbando bajito. De pronto vio que había una llama, algo ardiendo en un lugar, y había un arbustito pequeño que se llamaba zarza, y comenzó a arder esa zarza. Ese arbustito comenzó a arder, pero lo que él le llamó la atención es que el arbusto nunca se consumía. O sea, ardía, la llama estaba ardiendo siempre sobre el arbusto, pero el arbusto no se consumía. Pasó el tiempo, y Moisés se dio cuenta que el arbusto no se consumía. Entonces le agarró curiosidad. Y en eso de la curiosidad se fue a mirar, y cuando llegó delante del lugar, el Señor le habló. Entre otras cosas, el Señor le dijo: necesito que vayas a liberar a mi pueblo. Y aquí está, Éxodo 3, capítulo 3, verso 9 al 11. Dice: el Señor se sentó, me imagino, frente a él, o Moisés lo escuchó de alguna manera. Dijo el Señor: el clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío ¿a quién? A Faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ahora, ¿me siguió la lectura? Moisés había salido de Egipto, pero no había salido en buenos términos. Había salido huyendo. Entonces ahora Dios lo llama para que vuelva a Egipto, pero ya no como un desertor, no como un prófugo, sino como un general libertador. Porque Dios tiene esas cosas, ¿no? Dios tiene esas cosas lindas, que en medio de tu mayor crisis, cuando te sentías el prófugo más ordinario que existe, Dios te llama y te dice: no, cambia tu mente, resetea tu mente, formateala, porque no eres un prófugo, eres un general libertador. Wow. Pero note lo que dice Moisés. Seguimos leyendo el verso. Dice: pero Moisés protestó, dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Yo le hice una pregunta: ¿qué pasaría si Dios hoy lo llama y lo envía a un lugar a predicar? Y muchos dirían: ¿quién soy yo? Porque a mí me pasa, cada vez que llamo a alguien y le digo: hermano, ¿sabe que yo siento que usted tiene que hacer esto? ¿Usted está seguro, pastor? Yo. Ahora, desde el verso 9 en adelante, capítulo 3, 9 en adelante, hasta Éxodo 4, o sea, más de un capítulo, no sé, son un montón de versículos. Dios le estuvo explicando a Moisés y diciéndole: no, pero yo te voy a llevar, ahí se va, la vara se va a convertir en serpiente, no te preocupes, yo voy a hacer plaga, vamos a hacer todo esto. Dios le explicaba todo el contexto. Entonces Moisés: ajá, bueno, pastor. Pero por allá, por el verso 10 del capítulo 4, si usted me sigue, por favor, cuando ya Dios lo había convencido, cuando Dios ya pensó que Moisés estaba listo. Capítulo 4, verso 10 dice: pero Moisés rogó al Señor. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca tuve, ni siquiera ahora que tú me estás hablando. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Ahora note esto. Lo que Moisés le decía a Dios realmente es que no era incapaz, porque él creía que era incapaz. La mente de Moisés se había atrofiado tanto luego de escapar de Egipto, debido a que defendió a su compatriota del maltrato. La manera de pensar de Moisés sobre sí mismo no era la mejor.
Porque me imagino que alguien que ha tenido todo y de pronto a perderlo todo, no se anima a volver a empezar. Es como aquellos que han tenido un desamor. ¿Le pasó alguna vez? Ojalá que no, pero duele en serio. Es feo. Cuando hay matrimonios establecidos, hay hijos en el medio y de pronto uno de los dos tiene que huir, tiene que salir. Y esa persona, alguien que fue traicionado por alguna razón, o perdió a su esposa, a su esposo, por alguna traición o razón X, esa persona le cuesta volver a confiar. Y le cuesta volver a empezar. Ahora, esto fue lo que le pasó a Moisés. La manera de pensar de Moisés sobre sí mismo no era la mejor, pero tenía toda la razón de seguir pensando así. La crisis que vivimos las personas nos lleva a actuar de dos maneras: pelear para salir adelante o abandonar la lucha a la buena de Dios. Esas son las dos formas de resolver un problema. O peleo para salir adelante o me abandono. Y esto sucede en los matrimonios cuando hay divorcios. Mire, la mayoría de las personas cuando hay divorcio intenta suicidarse. Algunos ya no quieren seguir viviendo, especialmente cuando es el traicionado, la persona que no tendría nada que ver. De todas maneras, dentro de una crisis matrimonial siempre es el 50 y 50. Para los que sepan lo que es así, 50 y 50. No, porque él, pastor, usted no lo conoce, es un negro de porquería. No, pero usted también tiene algo que ver. O sea, somos 50 y 50, es así. Véalo, analícese y va a ver que es así. Todos tenemos algo que ver. Así que ese 50, perdón, le voy a hacer un paréntesis. Ese 50% que le corresponde a usted, analícelo, páselo por el filtro del Espíritu Santo y vea si no tiene que resetear su mente. ¿Y no será que tiene que cambiar también usted? Cierro paréntesis. Moisés no creía que Dios lo podía usar después de lo que vivió. Y aunque usted no lo crea, o aunque usted no lo vea, hay muchas personas, tal vez están a su lado, que sufrieron divorcios, muertes de familiares, injusticias, despidos, abandonos, infidelidades, traiciones o errores propios. Y la persona pierde la capacidad de creer en sí mismo. ¿Sabe que los celos? ¿Cuántos son celosos? No levante la mano. Los celos tienen que ver con traumas no sanados. Los celos no se trata de dónde está el otro desgraciado. Ya va a venir con el caballo cansado, a ver. No se trata de dónde está el otro. Se trata de cuánto yo confío en mí. Porque la persona que siente celo es porque no confía en sí mismo. Algunos hicieron. Ahora, diga conmigo la voluntad de Dios. El escritor Mike Munro dice: la peor tragedia en la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Qué triste, ¿no? La peor tragedia en la vida no es la muerte, sino no haber encontrado el propósito. Vivir por vivir. Bueno, acá viviendo un día más. ¿No le pasó a alguien? ¿Y cómo anda? Acá ando, sí. Mal, pero acostumbrado. Vio que como que uno ya se acostumbra a andar con... Me van mal las cosas, pero yo me acostumbré tanto que hasta las extraño. Cuando me salen bien las cosas, extraño que me salgan mal. Ahora, la voluntad de Dios para nuestra vida se podría traducir como propósito de nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo dice: no se amolden a lo que están viviendo, para que conozcan la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Lo que Dios nos está diciendo, iglesia: no se amolden a las crisis, no se cierren, no se queden trabados en las crisis, para que conozcan cuál es la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, no se amolden al sistema para que conozcan cuál es el propósito de Dios para tu vida. Si yo les preguntara hoy, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Preguntarle al que tiene al lado de ellos. Así no se queda dormido. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida?
Ahora, cuando conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, todo lo demás trabaja en pos de eso. Si Dios me llamó al pastorado a mí, si Dios me llamó al pastorado, todo lo que suceda a mi alrededor va a apuntar para que yo sea pastor. Ahora, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Ser un empresario exitoso? ¿Ser un pastor exitoso? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Te pusiste a analizar? ¿Se pusieron alguna vez a decir, qué será lo que quiere hacer el Señor conmigo? ¿Saben? Ese es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida siempre está en hacer la voluntad de Dios. Ahora, todo lo demás va a colaborar para que ese propósito se cumpla. Uno dice, no, porque mi trabajo, pastor, no, es mi llamado está ahí. ¿Y qué te pasa si eso que estás haciendo está formando tu carácter, tu manera de ser para un propósito que vas a cumplir? Yo les he contado muchas veces, yo nací producto de un adulterio, viví en la calle, crecí de mala manera, pero todo eso aportó para que yo hoy les pueda estar explicando a usted. Todo esto que viví me sirvió para poder explicarle a usted que hay propósitos que se cumplen en el Señor. Tal vez hoy no entiendo lo que estoy pasando, pero todo eso está trayendo un aporte para el tiempo que va a venir. Recuerden, lo que vivimos no es por lo que hemos hecho, sino por lo que vamos a hacer. ¿Sí me sigue? Si mi llamado pastoral, mi trabajo, mi familia, mi economía, mi todo gira en torno a mi propósito, o sea, todo lo que estoy haciendo gira en torno a mi propósito. Todo sirve para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Cuando tengo claro el propósito de Dios en mi vida, todo el resto de las cosas trabaja para que ese propósito se cumpla. ¿Me sigue? Cuando Moisés estaba en Egipto y estaba a la derecha de Dios disfrutando de las mejores comidas, alardeando de su autoridad, se podría decir, y aún escapando para salvar su vida, todo eso fue un entrenamiento para cumplir la voluntad de Dios con él. Todo eso sirvió. Tal vez uno hubiese estado en el momento de Moisés y Moisés también hubiese estado deprimido. Imagínese que usted tiene a su familia, de pronto ya no la tiene más y está deprimido. ¿Por qué? Porque es lógico, usted está deprimido. O sea, es una cuestión lógica. Moisés le pasaba lo mismo. Pero si usted analiza este punto, présteme atención, analice este punto. ¿Qué pasa si esa crisis que hoy estás viviendo, donde no entendés nada, donde querés abandonar todo y estás viniendo a la iglesia porque no te queda otra? Pero si yo te digo que analices que Dios está trabajando en un momento de tu vida y aunque no entiendas nada, detrás de eso hay una formación en el carácter para un propósito mayor que viene posterior a esto. ¿Sí me entiende o es muy complicado? No, ¿verdad? Ahora diga conmigo, renovar la mente. Los traumas no sanados atrofian la manera de pensar. Cuando alguien vivió una traición amorosa, por ejemplo, no confía en nadie más. Es como dice el dicho, el que se quema con leche, ve la vaca y llora o sopla hasta el yogur. ¿Verdad? Es así, porque ya nadie quiere volver a vivir lo que vivió. Hay gente que le cuesta ver a Dios, a un Dios grande, porque su mente está ligada a pequeños eventos que formaron su carácter. No es la misma fe, préstame atención, no es la misma fe de aquel que creció con la heladera llena que el que nunca tenía nada para poder comer. El que tenía la heladera llena, cuando usted le dice, ore hermano para que haya multiplicación, sí Señor, el Señor multiplica, porque nunca le faltó nada. O sea, siempre tuvo, ¿no? Y por eso es bueno para los padres entender que a los hijos a veces hay que dejarlos que caminen solos y que se golpeen, porque es la manera de formar su carácter. Porque la persona que es sobreprotegida siempre va a creer que en la vida todo el mundo le va a dar lo que él pide. En cambio, si una persona que creció sin nada, aunque le cuesta tener fe, lo poquito que tiene lo celebra a montones. Cuando nosotros iniciamos aquí el pastorado en Aluminé, nuestra primera asignación pastoral fue de 200 pesos, ¿o no, Elías? 200 pesos. Nosotros estamos felices por esos 200 pesos. Felices. ¿Pero por qué?
Porque tanto mi esposa como yo, ninguno de los dos habíamos vivido con mucho más que eso. Siempre era nuestro... Entonces, por más que sea poco, por más que para otros digan, no, es una miseria, para nosotros era un gran logro porque Dios nos estaba bendiciendo del trabajo pastoral que estábamos haciendo. O sea, Dios nos había comenzado a bendecir y aunque era poquito, para nosotros valía un montón. Tal vez para otro que creció con todas las cosas, con todas las comodidades, con todo, que no le faltó nada, esa persona dice, no, ¿cómo andar con eso? Eso no es de Dios. Pero aún así Dios estaba formando nuestra autosuficiencia. Ahora, cada evento contribuyó a la construcción de los muros del carácter. Cada evento en la vida, en el pasado, desde nuestra infancia hasta hoy, cada evento contribuyó o sirvió como un ladrillo más en el muro del carácter. Yo no sé si diría amén. Diga así nomás, porque si dice amén, que así sea. Porque si el carácter no es tan bueno, no sé cómo le va a venir si usted me dice amén. Cuando usted dice amén, usted está diciendo que así sea, o sea que en Dios se va a cumplir. O sea que si yo le digo y usted se forma con, cada ladrillo forma el muro de su mal carácter, usted dice amén, tiene un problema. Después va a tener que liberarlo de más cosas. Ahora, cuando solemos atender, con mi esposa atendemos gente y le preguntamos a la persona, ¿y por qué quieres que oremos? Y la gente dice, no, por esto otro, y aunque sea por esto. Si el Señor que me diera tal cosa, pero aunque sea. Señor, quiero un rubio de ojos verdes, pero el negrito no importa, aunque sea. O algunos, no, pastor, sabe que quiero orar por un autito, por un cacharrito, no sé, algo. Aunque sea un cacharrito. Ahí anda con su cacharrito. Porque Dios escucha tu oración. Ese aunque sea. Mire, a Dios no le asustan sus peticiones. Pastor, anda pidiendo cosas así. Sí. ¿Qué no? Mi esposa oraba por un rubio de ojos verdes. No, ucraniano quería. Que hablara así todo atravesado. Le salió un chileno gordito y negro. Pero te ama. Pero se da cuenta de lo que sucede. Ese aunque sea es como limitar la mano de Dios. No me tenga miedo. ¿Sabe qué? Yo le pido al Señor un ministerio poderoso, grande y llegar a muchos lugares. Ayer me escribió alguien de Cuba y dijo, pastor, gracias por los devocionales. Gracias, mi iglesia y yo se lo agradecemos. En Cuba. Y yo acá llorando porque no salgo de Aluminé. Yo entiendo que las carencias de la infancia marcan la vida, yo lo viví. Pero si nos quedamos estancados en que no podemos, en que no vamos a avanzar, nunca vamos a avanzar. Nosotros somos los únicos que le ponemos límites al propósito de Dios. Dios tiene todo el plan para bendecirnos, pero somos nosotros los que decidimos hasta dónde avanzar y hasta dónde no. Yo hablé con mi pastor el día lunes o martes, hablé con mi pastor y me dice, Eduardito me dice, una misión por año. Y yo tenía Zapala y tengo Chile y estoy pensando allá. Tengo acá el paraje que está acá, Pueypucó, lo tengo pero acá atravesado. Yo quiero meter algo ahí. Quiero levantar Zapala, quiero arrancar en Chile. Y mi pastor me dijo una en el año, Eduardito. Porque a mí me gusta ir rápido, pero también él tiene la sabiduría de haber hecho, tiene muchos más años que yo. Entiendo lo que me dice. Así que una por año. Ahora note esto. Moisés tuvo excusas válidas. No estaba mintiendo ni se estaba victimizando. Ni siquiera estaba presentando una falsa humildad. Él estaba presentando realmente su humanidad. Así estaba. No tenía ganas de continuar. Moisés no tenía ganas. Pero ¿sabe lo que sucedió en el monte Sinaí? ¿Sabe lo que sucedió ahí frente a la zarza? Dios hizo un reset, Dios formateó la mente de Moisés, porque luego Moisés salió y liberó al pueblo y todos los milagros. Dios le dijo, Moisés, está bien, no sabes hablar, te voy a poner a tu hermano Aarón. Y ahí vas a arrancar, pero vas a ir. Bueno, Señor.
Yo imagino que Moisés primero no sabía qué pasaba, pero cuando empezó a liberar, cuando empezó a ver que las plagas venían, cuando empezó a ver y cuando vio que el mar se abrió, wow, o sea que sí era mi propósito, o sea que sí era mi crisis, que mi hablar, que mi falta de educación, que mi falta de títulos, no eran el problema. El problema era que yo creía que no podía. Ese es el problema. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todos tenemos un propósito en la vida. Algunos nacimos para ser pastores y las crisis no son por lo que hicimos, sino por lo que vamos a hacer. Muchos que son llamados, lamentablemente, analizan sus crisis para ver hasta dónde avanzan. Y que dice la Biblia que para que conozcan cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ahora, que la voluntad de Dios sea agradable no significa que te tenga que gustar. Digan, Romanos 12:2, como dijimos recién, dice, habla de que la voluntad de Dios es agradable. Y como te dije, no significa que te tenga que gustar. Pero sí vas a aprender a gozarte en medio de la dificultad, porque todo eso va a estar aportando méritos para que cuando el propósito se cumpla en tu vida. El punto es, amada iglesia, es ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? Si yo le propongo ahora que usted así rápido le diga a la persona que tiene al lado, mi propósito es este, tum, así. Yo le puedo asegurar que usted tardaría un rato y tal vez ni siquiera lo diría, porque ni siquiera sabe. Y un cristiano sin propósito, sin saber para dónde va, es presa fácil del diablo. Porque un cristiano que sabe para dónde va, de dónde viene y a dónde va, es un cristiano que está parado sobre la roca. Mire, la Biblia habla en ese pasaje de Mateo 7, edificados sobre la roca. Y uno dice, no, sí, nos pegamos al Señor, nos metemos en el Señor y ahí no nos mueve nadie. Pero eso habla de propósito. Si usted tiene claro su propósito. Ahora, si yo le pregunto de nuevo, ¿usted tiene claro su propósito? Mi propósito es ser pastor. Y yo ojalá algún día, cuando tenga que morirme, me muera así, detrás de un púlpito, cuando se termine el hilo del carretel. Ruego a Dios que sea así, porque ese es mi tiempo. Y le puedo asegurar que me quedan muchísimos años para seguir predicando la palabra. Me quedan muchísimos años. Todavía estoy en la mitad. Y ¿sabe una cosa? Lo maravilloso de todo esto es que cuando entendemos el propósito desde un tiempo joven, desde un tiempo no de mucha edad, tenemos más tiempo de vivir bajo la bendición del propósito. El punto es aprender a cambiar la mentalidad, el no puedo. Dios tiene todas las opciones, Dios le va a dar todas las capacidades, Él se va a encargar de empoderarlo. Pero usted es el único que le puede decir que no, o ponerle frenos, o decir esto no, esto sí. Ahora note esto, cuando Dios me llama al pastorado, Dios quita todo lo que podía llegar a ser de autosuficiencia para mi vida. Dios comenzó a sacar todo y me dejó sin nada. Y aunque parezca raro lo que le digo, no nos quedó ni casa ni auto en un momento. Y vivíamos en un gallinero literalmente. Y de allí Dios empezó a formar. Hasta ahí Dios hizo un reset en nuestra mente, reseteó nuestra mente, formateó nuestra mente y ahí comenzó a instalar un nuevo sistema operativo. Cuando pude entender, pasaron algunos años, ese formateo duró. Los que han formateado ¿alguien una vez formateó en la computadora o no? Sí. Se demora por lo menos 8 horas o 6 horas, de acuerdo al internet que usted tenga.
Pero desde hace 8 años que el Señor empezó a formatear y hoy está casi en las últimas instaladas, aunque todavía sigue trabajando el Señor conmigo, pero está trabajando en el propósito. Yo ya estoy caminando en el propósito. Mi propósito es que usted llegue a cumplir su propósito. Mi propósito es que usted llegue a cumplir su propósito. Aquí hay pastores que se han levantado cuando Dios nos dijo hay que levantar a ese. Mi propósito, dentro de mi propósito estaba en que sean pastores levantados. Ahora, el propósito de esos pastores es levantar a otros y llevar adelante. Mire, el propósito de los pastores, de los que están aquí, todo lo demás, trabajo, hijos, escuela, no sé, viajes, autos, vehículos, casas, todo eso aporta al cumplimiento del propósito. Eso es algo que hay que aprender, porque si no seguimos peleando contra la voluntad de Dios. Seguimos discutiendo con el Señor por cosas que no tendríamos que hacerlo. Es directamente caminar. Ahora, como conclusión, Dios quiere instalar un nuevo sistema operativo en nuestra vida. ¿Quieres terminar con una vida sin propósito? O sea, le cambio la pregunta. ¿Quieres saber realmente cuál es tu propósito o comenzar a caminar en el propósito de tu vida? ¿Sabes que si comenzás a caminar en el propósito de Dios para tu vida, tu familia se restaura, tus hijos se restauran? Dígame si no, hasta ahora el Señor no fue restaurando cosas. Yo he hablado con gente y me dice, pastor, desde que empecé a venir a la iglesia, mi vida, mi familia comenzó a cambiar. Hoy tal vez tenemos hoyo como antes, pero como que las cosas andan mejor. ¿No le pasó? Sí, ¿verdad? Ahora imagínese que usted ya comienza a caminar por la ruta que lo lleva al cumplimiento total de su propósito. Todo se comienza a alinear y aún las crisis que usted viva le van a servir para avanzar. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Así que las crisis, las cosas, todo lo que usted vive le va a ayudar a terminar en su propósito. Ahora note esto, solo termino con esto. Luego que decidas caminar en tu propósito, Dios va a comenzar a empoderarte, pero tiene que ver con una decisión. Se los dije al principio, es más fácil liberar a un endemoniado que a un testarudo de su mente. Y lo bueno de todo esto es que si usted aprende y trae su mente delante de Dios para que Dios haga un botoncito. No, ¿usted vio un CPU? Un CPU tiene un botón que prende. ¿Se dio cuenta? ¿Me sigue? ¿Alguien agarró un CPU alguna vez? No. ¿No? Un CPU tiene un botoncito que usted lo aprieta y arranca. Y ahí aparece en la pantallita el coso de Windows. Pero abajito un CPU tiene un botoncito más chiquito. ¿Lo vio? Ese botoncito cuando usted llega a su casa, si usted lo aprieta, el CPU se resetea. Ese se llama botón de reset. Si usted aprieta el botoncito, la computadora se resetea. Lo que Dios quiere hacer en esta mañana, mi hermano, es que si usted necesita un formateo, es que Dios va a empezar a instalar un nuevo sistema operativo en su vida y usted va a comenzar a caminar en su propósito. Ahora usted va a volver a arrancar de nuevo. ¿Sí me está siguiendo? ¿Y está dispuesto a eso?